El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro de Henry J. Nouwen. Editorial PPC. Parte primera. El hijo menor. 3. El regreso del hijo menor. El verdadero pródigo. Me estoy acercando ya al misterio de que el propio Jesús se convierta en hijo pródigo para nuestra salvación. Abandonó la casa de su Padre Celestial, se marchó a un país lejano, dejó todo lo que tenía y volvió con su cruz a casa del Padre. Todo lo que hizo, no como hijo rebelde, sino como hijo obediente, sirvió para llevar de nuevo a casa a todos los hijos perdidos de Dios. El mismo Jesús, que contó la historia a los que le criticaban por tratar con pecadores, vivió el largo y doloroso camino que describe. Cuando empecé a reflexionar acerca de la parábola y el cuadro de Rembrandt, no se me ocurrió pensar que Jesús podía ser el joven exhausto con cara de bebé recién nacido. Pero ahora, después de tantas horas de íntima contemplación, me siento bendecido por esta visión. ¿No es acaso el joven destrozado, arrodillado ante su Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan 1:29. ¿No es acaso Él al que le hizo pecado por nosotros para que nosotros sintamos la fuerza salvadora de Dios? 2 Corintios 5:21. ¿Acaso no es aquel que siendo de condición divina no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios? Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2:6-7. ¿No es acaso Él, el Hijo de Dios sin pecado, que gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Jesús es el Hijo pródigo del Padre pródigo, que repartió todo lo que el Padre le había confiado para que yo pueda ser como Él y vuelva con Él a la casa del Padre. Considerar a Jesús como el Hijo pródigo va más allá de la interpretación tradicional de la parábola. Sin embargo, esconde un gran secreto. Poco a poco voy descubriendo lo que significa decir que mi condición de hijo y la condición de hijo de Jesús son uno, que mi regreso y el regreso de Jesús son uno, que mi casa y la casa de Jesús son una. No hay otro camino hacia Dios que no sea el camino que Jesús recorrió. Aquel que contó la parábola del Hijo pródigo es la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Juan 1:14. Cuando miro la historia del Hijo pródigo con los ojos de la fe, el regreso del pródigo se convierte en el regreso del Hijo de Dios, que reúne a todo el mundo en sí mismo y les conduce a la casa de su Padre Celestial. Juan 12:32. Como dice Pablo, Dios tuvo a bien hacer habitar en él la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Corintios 1:19-20. Frère Pierre Marie, fundador de la Fraternidad de Jerusalén, una comunidad de monjes que viven en la ciudad, reflexiona de una forma muy poética y bíblica sobre Jesús en el papel de hijo pródigo. Escribe: Él, que no nació de raza humana, ni de deseo humano ni de voluntad humana, sino del mismo Dios, un buen día lo reunió todo y se marchó con su herencia y su título de hijo. Se fue a un país remoto, a una tierra lejana, donde se volvió como son los seres humanos y se quedó vacío. Su propia gente no le aceptaba y su primera cama fue una cama de paja. Creció entre nosotros igual que una raíz en tierra árida, fue despreciado, fue el más insignificante de los hombres ante quien uno se tapa la cara. Muy pronto conoció el exilio, la hostilidad, la soledad. Después de haberlo gestado todo, llevando una vida de abundancia, su valía, su paz, su luz, su verdad, su vida, todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría y el misterio oculto mantenido en secreto desde tiempo inmemorial, después de haberse perdido entre los hijos de la casa de Israel, después de haber dedicado su tiempo a los enfermos y no a los ricos, a los pecadores y no a los justos, e incluso a las prostitutas, a quienes prometió que entrarían en el reino de su Padre, después de haber sido tratado como si fuera un glotón y un bebedor, amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores como una samaritana, un poseído, un blasfemo. Tras haberlo entregado todo, hasta su cuerpo y su sangre, tras haber experimentado en sí mismo el dolor, la angustia y la inquietud del alma,
Tras haber tocado el fondo de la desesperación con la que se vistió voluntariamente al sentirse abandonado por su padre, lejos de la fuente que emana agua de vida, gritó desde la cruz en la que estaba clavado: «Tengo sed». Estaba tendido, descansando en el polvo y la sombra de la muerte. Y allí, al tercer día, se levantó de las profundidades del infierno al que había descendido, cargando con los pecados y tristezas de todos nosotros, y de pie, erguido, gritó: «Sí, me voy al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios», y volvió a ascender al cielo. Entonces, en el silencio, mirando a su hijo y al resto de sus hijos, el Padre dijo a sus sirvientes: «Rápido, traed la mejor túnica y ponédsela. Ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Comamos y celebrémoslo, porque mis hijos, que como sabéis estaban muertos, han vuelto a la vida, estaban perdidos y han vuelto a ser hallados. Mi hijo pródigo los ha traído de vuelta». Entonces todos empezaron a festejarlo, vestidos con sus largas túnicas, lavados en la sangre del Cordero. Mirando otra vez al hijo pródigo de Rembrandt, lo veo ahora de una forma distinta. Veo a Jesús volviendo a su Padre y mi Padre, a su Dios y mi Dios. No es probable que Rembrandt pensara en el hijo pródigo de esta forma. Esta comprensión no formaba parte de las predicaciones y escritos de su tiempo. Sin embargo, ver a Jesús en este joven cansado y destrozado consuela mucho. El joven abrazado por el Padre ya no es solo el pecador arrepentido, sino la humanidad entera volviendo a Dios. El cuerpo destrozado del pródigo se convierte en el cuerpo destrozado de la humanidad, y la cara de bebé del niño que regresa se convierte en la cara de toda la gente que sufre deseando volver al paraíso perdido. Así, el cuadro de Rembrandt se transforma en algo más que en el mero retrato conmovedor de una parábola. Se transforma en el resumen de la historia de nuestra salvación. La luz envolviendo a Padre e Hijo habla ahora de la gloria que aguarda a los hijos de Dios. Me vienen a la memoria las palabras de Juan: «Ahora somos ya hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es». 1 Juan 3:2. Pero ni el cuadro de Rembrandt ni la parábola allí representada nos dejan un estado de éxtasis. Cuando vi en aquella reproducción del despacho de Simón la escena central del padre abrazando al hijo que vuelve, no reparé en los 4 curiosos que contemplaban la escena. Pero ahora conozco las caras de los que rodean el regreso. Son enigmáticas, por no decir algo peor, sobre todo la del hombre alto que está de pie en el lado derecho del cuadro. Sí, hay belleza, gloria, salvación. Pero están también los ojos críticos de los que miran sin comprometerse. Añaden una nota de limitación al cuadro y previenen de cualquier intento de solución rápida y romántica a la cuestión de la reconciliación espiritual. El viaje del hijo menor no puede, sin embargo, separarse del viaje del hijo mayor. Tanto es así que ahora, no sin cierto temor, es en quien voy a centrarme.